¿Cómo es posible que un ser humano pase de esto a esto? Cuando era niño, mi abuela solía llevarme al colegio cada día mientras me contaba una historia. Una de las cosas que más me fascinaba era ver a mitad del camino al mismo gato callejero una y otra vez, que solía estar rondando por ese parque. Era un gato negro con una marca en la oreja y mi abuela solía contarme que esa herida habría sido causada por una pelea callejera. Yo solía imaginarme cómo había podido ser esa pelea, qué le había podido pasar a ese gato, en fin, que me montaba unas películas tremendas. Y nunca olvidaré cómo un día no vimos al gato y yo le pregunté, ¿dónde está el gato negro? Ella me respondió que seguramente estaría desayunando igual que lo había hecho yo antes. Y no tardamos tiempo en enterarnos y verlo con nuestros propios ojos. Aquel gato negro yacía muerto en la acera de ese mismo parque. Jamás olvidaré ese recuerdo. La mayoría de las situaciones que nos impactan en la vida terminamos por recordarlas fuertemente y jamás las olvidamos. Nunca olvidamos nada. Solo hay un caso muy concreto en el que podemos no recordar ciertas cosas de nuestro pasado. Y en este vídeo veremos cómo uno de los personajes de esta historia nos abrirá las puertas de una de las verdades más absolutas de esta serie y más absolutas de la actualidad. Una verdad que nos ofrece Euphoria. Euphoria es una de las joyas actuales de HBO. La mayoría de críticos y comentarios por internet es que es una serie demasiado intensa y que en algunas ocasiones causa mucho rechazo por las temáticas que trata y la realidad con la que lo refleja. No es de extrañar estos comentarios cuando la realidad en la que vivimos actualmente es tremendamente parecida a Euphoria. Mayores tasas de ansiedad y depresión, problemas con las drogas o el cuerpo y una lista interminable de problemas familiares y relaciones completamente tóxicas. Ahora bien, ¿cuál es la verdad que Euphoria nos está reflejando? Pensemos por un momento en los principales protagonistas y personajes principales de Euphoria: Nate, Cassie, Maddie, Jules, Fedko y por supuesto Rue. Todos estos personajes comparten un punto en común. Todos ellos han vivido situaciones traumáticas en sus vidas. Por supuesto, las vivencias y experiencias familiares de todos ellos es muy diferente, pero no por ello dejan de ser situaciones que les han marcado. Todos estos personajes comparten un punto en común. Todos ellos han vivido situaciones traumáticas en sus vidas. Por supuesto, las vivencias y experiencias familiares de todos ellos son muy diferentes, pero no por ello dejan de ser situaciones que les han marcado. Y es que el trauma es el personaje principal de este vídeo y de la serie Euphoria. Es a través del trauma como sus personajes se irán desarrollando a lo largo de toda la trama, y es a consecuencia de estos traumas por los que llegamos a conectar con sus vivencias, con nuestros propios traumas, porque tú y yo hemos vivido situaciones más o menos traumáticas en nuestras vidas que nos han influido y han ido modelando nuestro comportamiento, y de hecho a día de hoy lo seguirán haciendo. Pero respondamos a la primera pregunta: ¿cómo puede afectarnos el trauma? El personaje de Nate Jacobs y por supuesto su padre Carl, ya que uno no se entiende sin el otro, es perfecto para responder esta pregunta. Una de las mayores críticas que he hecho a las reviews de Nate en redes sociales es hacia aquellas personas que lo etiquetan como psicópata. Hay una creciente necesidad de catalogar como psicópata a cualquier persona que use la manipulación y se comporte como una mierda, como un psicópata. Y sí, Nate tiene un comportamiento de mierda con otras mujeres y con otras personas, pero no por eso es un psicópata. Y es que Nate nos ofrece el primer concepto clave sobre el trauma. Tus traumas no justifican que trates mal a otras personas. Y como te decía, Nate Jacobs está realmente lejos de ser un psicópata. Una de las mayores evidencias que nos muestra Euphoria es la relación completamente distorsionada y tóxica que Nate tiene con su sexualidad. Que seguramente alguna vez te habrás encontrado a alguien cuya sexualidad deje mucho que desear y te preguntas ¿de dónde surge toda esta mierda que esta persona tiene en la cabeza? Y en el caso de Nate tenemos dos experiencias traumáticas que pueden explicar su comportamiento. Para empezar, la serie nos refleja cómo a los 11 años Nate se encuentra con una colección completamente detallada de pornografía de su padre, donde puede ver cómo este mantiene relaciones con hombres y mujeres trans, y donde ve una manera de expresar la sexualidad completamente agresiva y explícita. Y recordemos que es gracias a nuestros padres cómo aprendemos a ir viendo el mundo, a percibir a los demás y a percibirnos a nosotros mismos, y por supuesto a entender conceptos más complejos como la amistad, el cariño o la sexualidad. Y aquí es importante la edad a la que Nate descubre todo esto, a los 11 años, porque es a esa edad cuando ya somos más conscientes de este tipo de comportamientos y tenemos información más explícita de qué significa cada cosa.
Por lo tanto, Nate asimila que una manera normal de comunicarse a nivel afectivo es a través de la violencia, aunque por supuesto tenemos que hablar de la segunda situación, que más que una segunda situación es un conjunto de situaciones, es decir, todas las situaciones, todos los años en los que su padre Carl le ha criado, le ha educado y le ha transmitido una manera de querer, que es a través de la violencia y la exigencia. Vamos, un cuadro. Carl Jacobs es el reflejo perfecto de cómo muchos traumas se transmiten intergeneracionalmente. Vamos, el abuelo de Nate no fue un buen padre para Carl, y Carl asimiló esa manera de querer y educar, con lo que toda la mierda emocional le llega al propio Nate, que sufre las consecuencias de los abusos psicológicos de un padre poco afectivo, nada afectivo. Los problemas de ira y el uso de su estatus social o el cuerpo físico como forma de obtener aprobación o cariño no es sino el resultado de la educación extremadamente dictatorial y las carencias afectivas. Es Carl, su padre, quien compara a sus hijos o a sus hijos con su mujer. En cambio, un niño cuando es pequeño hará todo lo posible por obtener esa aprobación que está recibiendo, y aprendiendo que para obtener cariño has de usar tu cuerpo, tu estatus o diversas formas que utiliza a lo largo de la serie para obtener lo que todo niño quiere, que le quieran. Y en términos psicológicos diríamos que Nate tiene un perfil de apego completamente desorganizado, un perfil de apego que te lleva a aprender que la persona que te tiene que proteger, a la que tú quieres, es la persona que te amenaza, que te hace sentir peligro. Por lo tanto, Euphoria nos ofrece una visión de cómo el trauma puede afectarte si proviene de experiencias no resueltas, no solo de tu propia vida, sino de las experiencias familiares que no han sido resueltas. Ahora bien, ¿y si al principio todo esto marchaba aparentemente bien? Sí, aquellos casos de personas que han vivido en familias en las que poco a poco la situación pues se ha ido torciendo. Muchas personas crecen en entornos aparentemente seguros, un techo y comida en la mesa todos los días, vida en familia, tiempo en el colegio. Pero ¿y si todo esto cambia a medida que vas creciendo? A medida que crecemos vamos siendo más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, o de lo que sucedía a nuestro alrededor. Y en esta serie, Casey es el reflejo perfecto de todo esto, porque ella no nació siendo insegura. Y seguramente también te has preguntado cómo algunas personas son tan inseguras o incluso tóxicas. Euphoria nos refleja cómo las constantes discusiones y tensión entre sus padres era algo que fue viendo día tras día. Al vivir en un ambiente de tanta discusión y violencia, cuando somos pequeños, sentimos como todo nuestro mundo se tambalea. De hecho, tras la separación de sus padres, vemos cómo Casey percibe que su padre poco a poco va desapareciendo hasta que desaparece. Y fue así como Casey empezó a conocer un miedo muy intenso. Un miedo que todos, en mayor o menor medida, hemos sentido alguna vez en la vida. Dime en los comentarios si sabes de qué miedo estoy hablando. Cuando sentimos este tipo de sensaciones, pensamos que todo nuestro mundo desaparecerá y que necesitamos encontrar la forma de recuperar el control. Casey aprendió que visitando a su padre y cuidándole podría obtener cariño, o al menos un tiempo con él. Fue esa la semilla que creció y que más tarde daría a muchos comportamientos similares, como es el hecho de esforzarse para que me quieran, aceptar cualquier tipo de límite que se traspase, como es el hecho de que te graben o manden tus fotos cuando estás en una relación de pareja y eso esté bien, o aferrarte a cualquier relación que establezcas. Casey aprendió también a centrarse en lo perfecta físicamente que puede llegar a ser, para que los demás se fijen en ella y la quieran. Aprendió que para que amen y te acepten tienes que esforzarte en esa relación, tienes que esforzarte a toda costa. Porque cuando no haces todo esto, ese miedo que sentiste se vuelve muy real y comienzas entonces a sentirte insegura, porque temes perder aquello que más valoras o lo que has aprendido a valorar. Pero, ¿y si sucediese todo lo contrario? Que tu entorno es completamente inestable desde el principio. En este caso, Euphoria nos ofrece una visión clara con el personaje de Fesco, un niño que nace en una familia completamente desestructurada. No sabemos nada sobre su madre, salvo que fue striptease, su padre, que abusaba físicamente de él, y la figura afectiva de mejor calidad que tenía era su abuela. Una abuela que traficaba con drogas. Crecer en un entorno así es el caldo de cultivo perfecto de cómo muchos niños pueden ver por terminadas sus infancias antes siquiera de que comiencen. Fesco crece en un ambiente en el que las drogas y la violencia son normalizadas.
Aprende que la violencia es el lenguaje para que te respeten o para que te quieran, pero sobre todo aprende que hay que cuidar a quien te cuida. Y no te digo que no haya que cuidar a quien nos cuida, pero es que en el caso de Fesco hablamos de un niño que siendo tan pequeño se tenía que encargar de otro niño y de además de su abuela, de un adulto. Este fenómeno psicológico se conoce como parentificación. El niño adquiere un rol de adulto a la hora de encargarse de responsabilidades y tareas que le tocaría al adulto responsable. Algo que Euphoria nos refleja muy bien en su segunda temporada, en las escenas en las que Fesco y Cenicero recogen la mesa mientras su abuela descansa y duerme, o todos los años que Fesco cuidó de su hermano adoptivo. Si es nuestro entorno el que crea tanta inestabilidad, tanta sensación de peligro, o de que nuestros adultos no puedan hacerse responsables de lo que nos pasa, de nuestra protección y nuestro cuidado, tenemos que ser nosotros los que tenemos que aprender a adaptarnos, porque no soportamos esa inestabilidad e inseguridad en el entorno, tenemos que solucionarlo. La idiota de su madre me lo dio como garantía. Es nuestro hasta las 10 p.m. Seguramente si has prestado atención a lo que he ido diciendo, ya sepas cuál es la verdad que nos está ofreciendo Euphoria y cuál es el miedo tan común a todos los personajes que se está repitiendo a lo largo de este vídeo y por supuesto de las 2 temporadas de Euphoria. Pero si todavía no te queda del todo claro, evidentemente nos quedan 2 personajes principales, Jules y Rue. Y es que la una no se entiende sin la otra. Y sé que me dejo muchos personajes más, pero por supuesto si queréis que haga más análisis de ellos, dejadme en los comentarios. Jules y Rue son esenciales de entender en su conjunto, ya que ambas presentan el mismo tipo de miedo, del que por si no te has dado cuenta todavía llevo hablándote todo el vídeo. Euphoria nos refleja cómo Jules es apartada a los 8 años de edad en un hospital psiquiátrico por problemas de ansiedad y depresión. Vaya, la clásica, no entiendo lo que le pasa a esta niña, entonces, bueno, lo etiquetaré como ansiedad y depresión y ahora, problema solucionado. Evidentemente no. Seguramente estarás de acuerdo conmigo que Jules no necesitaba ese hospital. Jules es apartada en contra de su voluntad por la persona que más quería, su propia madre. Y siendo tan pequeña, entender que la persona a la que quieres puede llevar a traicionarte y hacerte algo que te duela tanto es la semilla perfecta para empezar a desconfiar de las personas que te pueden querer, para establecer las relaciones de desconfianza en las futuras relaciones que establezcas. Vamos, que en el futuro le cueste confiar, porque si tu propia madre te ha llegado a hacer eso, ¿cómo vas a confiar en otras personas? La gestión de su madre, como te digo, es completamente deficiente. En una situación de inestabilidad, es el adulto el que debe responsabilizarse, y no el niño, como el caso de Fesco. Jules pasa de una situación dudosa a otra todavía más peligrosa. Un hospital donde estaba con gente en un estado muchísimo peor que el suyo. Toda esa inseguridad y conflicto emocional que no supo resolver, aprendió a hacerlo a través de otro tipo de respuestas, como son las agresiones hacia su propio cuerpo. Y perdonad, que YouTube no me deja decir la palabra prohibida. Esas agresiones, que culturalmente se conocen como llamadas de atención, son intentos de la persona por dejar de sentir lo que siente. Están percibiendo una intensidad emocional tan elevada y que no pueden manejar, que la única forma que han aprendido de hacerlo es haciéndose daño, porque el dolor y el daño físico es lo único que han conocido. Daño, rechazo y sentirse apartadas. Y llegamos con esto por fin al final de esta historia, a Rue. Porque Rue es el comienzo y el final de Euphoria, donde todo esto conecta y donde damos respuesta a lo que te he preguntado al principio del vídeo. ¿Cuál es la verdad que nos ofrece Euphoria? Rue, desde antes de su nacimiento, ya tiene una situación de tremenda incertidumbre, caos e inseguridad. Ya su propio nacimiento fue un momento complicado con el atentado de las Torres Gemelas. Un momento que a nivel social, cultural, en Estados Unidos se vivió con tremendísima inseguridad, con sensación de peligro constante y que marcó mucho a los ciudadanos. De hecho, incluso nos lo reflejan en la serie, como vemos al padre y a la madre que están preocupados, lógicamente, por la situación que se está viviendo a nivel social. Y no es de imaginar que en esos primeros meses los padres de Rue estuvieran preocupados por lo que estaba pasando. Y cuando estás preocupado no puedes encargarte igual de bien de tus responsabilidades laborales, de tus hobbies, de tus tareas personales. Pues imagínate de cuidar de una niña. Y más adelante la serie nos refleja cómo Rue recibió 1, 2, 3 y hasta 4 etiquetas: déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y posible bipolaridad. Vamos, un cuadro. Y Euphoria hace algo sensacional durante los primeros 5 minutos del capítulo inicial: mostrarnos cómo esta situación desbordó a su madre y el peso de la etiqueta cayó una vez más en Rue. Porque Rue aprendió durante los primeros años cómo es necesario, por su parte, encajar en lo que el mundo está socialmente entendiendo que está bien. Y de esta forma lo que aprende es a entender que algo falla en ella, que es ella la que se equivoca, que es ella la que está mal, cuando a lo mejor hubiera necesitado algo muy distinto. Y ese es el mayor miedo de Rue, no encajar a nivel social. Sí,
y en parte no, porque ambos están relacionados. Fue todo esto y el terrible y trágico suceso que más marcó a nuestra Rue, la que la marcó y moldeó su personalidad, la pérdida de su padre. Y esto está relacionado con lo que te he comentado al principio del vídeo, con el concepto de muerte y con el contacto con la muerte. Porque fue ahí Rue cuando por primera vez contacta con este hecho, con la sensación de que las personas a las que quieren se pueden ir. Y para muchos niños el hecho de que su padre, su madre o cualquier familiar fallezca es una sensación de peligro y una señal de que la persona me puede abandonar. Porque el miedo más potente de Rue es el miedo al abandono. Mismo miedo de Jules. Por eso estos dos personajes encajan a la perfección y cuando hay momentos de tremendísima inestabilidad son personajes que chocan mucho. Por eso esta escena ha sido tan potente. Como te he dicho al principio del vídeo, no hay traumas peores o mejores. Todos nos marcan, influyen a cada uno. No podemos juzgar y puntuar los traumas. Pero fue la pérdida de su padre lo que hizo que Rue no solo conectara con la muerte, sino con lo trágico y doloroso que es sentir el abandono. Porque Rue teme ser abandonada, dejada y traicionada. Exactamente como Jules, como Casey, como Fesco o como Nate. Todos se han enfrentado al miedo al abandono y todos nos hemos enfrentado alguna vez a estos miedos o miedos muy similares en la vida. Miedo a perder a alguien, miedo a la soledad. Y la verdad que esta serie nos ofrece es cómo estos problemas que son tremendamente complejos e incluso analizables a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar o a nivel incluso cultural son etiquetados como ansiedad o depresión y ya está. Y en la mayoría de las ocasiones usada la farmacología para parchear un problema que necesita una intervención mayor. Por eso Euphoria genera tanto rechazo, porque es dura, pero también porque es real. Porque aparte de engancharnos y de querer saber lo que les pasa a estos personajes están reflejando un aspecto de nuestra sociedad, el declive del sistema sanitario. Espero que este vídeo te haya gustado porque ha sido un vídeo que la verdad he hecho con muchísimo cariño y amor tanto a mi profesión como a esta serie que me mantiene desde el capítulo 1 súper enganchado. Y espero sobre todo que este tipo de vídeos te pueda ayudar a ir viendo algunas cosas que se ven muy claramente reflejadas en estos personajes y que por supuesto si en alguna ocasión te sientes identificado o identificada con alguno de estos personajes, por favor lo primero no te autodiagnostiques porque para eso es necesaria pues una evaluación más en profundidad con una ayuda profesional y si ese es el caso y quieres salir de dudas pues puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales que tienes en la descripción de este vídeo, ahí te ofreceré toda la información que esté en mi mano. Y por supuesto, y si quieres te veo en próximos vídeos. Si te ha gustado, te animo enormemente a que lo compartas porque este tipo de vídeos me cuesta muchísimo hacerlos. Y si conoces más gente que le guste Euphoria, se lo puedes compartir y dar la bienvenida a esta comunidad. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.